Muy buenas amigos de YouTube, bienvenido a este tutorial de KiCad para realizar un temporizador con un 555. Lo primero que vamos a hacer es establecer los tiempos de carga y descarga del circuito. Para la carga vamos a utilizar de 1 a 15 segundos y para la descarga lo mismo. Para ello utilizamos la ecuación de carga del capacitor. Tenemos que la tensión del capacitor es igual a la tensión final menos la tensión final menos la tensión inicial por E a la menos T sobre RC. Bueno, en este caso realizaremos este circuito, el cual para la carga tiene una tensión de alimentación que va de 5 a 15 voltios, pasa por R1, la cual está compuesta por una resistencia fija más un potenciómetro, pasa por el diodo 1 y carga el capacitor. Con esas componentes obtenemos el tiempo de carga T1. Para la descarga, el capacitor se descarga a través del diodo 2 y R2, el cual R2 está compuesto por una resistencia fija más un potenciómetro en serie, obteniendo así el tiempo de descarga T2. Para realizar el cálculo de los tiempos de carga del capacitor vamos a utilizar las condiciones: tensión del capacitor, siendo la tensión a la que vamos a llegar 2/3 sobre VCC, la tensión inicial a la que comienza cargándose el capacitor, la cual es 1/3 de VCC, y la tensión final, que sería la tensión a la que va a llegar la tensión de alimentación menos la tensión de caída en el diodo 1. Para calcular el tiempo de descarga utilizaremos las condiciones de que la tensión del capacitor a la que vamos a llegar es 1/3 de VCC, comenzando con el capacitor cargado con 2/3 de VCC, y la tensión final a la que vamos a llegar como mínimo va a ser GND más la tensión en directa del diodo 2. Para obtener los valores del tiempo en función de R y de C, despejamos la ecuación anterior en función de T. Definimos C igual 100 microfaradios, ya que es un valor sencillo de conseguir en el mercado. Una tensión de alimentación de 12 voltios y la caída del diodo 1 y 2 en directa de 0,7 voltios. Queremos que la carga cuando el potenciómetro esté al 0% sea de 1 segundo. Por lo tanto, la resistencia fija debe tener un valor de, despejando todo esto, 12,595 ohm. Adoptando un valor comercial obtenemos 12 k ohm, que nos da un tiempo mínimo de 0,95 segundos. La duración máxima de la carga queremos que sea de 15 segundos, por lo tanto cuando el potenciómetro esté al 100% necesitamos una resistencia de 188,928 kΩ, ya que la coma es el separador argentino y estos no son 188 megas. Por lo tanto, adoptamos un valor de potenciómetro de 200 kΩ, obteniendo así un tiempo máximo de 16,83 segundos. Para la descarga, utilizando las otras condiciones, para la descarga queremos que cuando el potenciómetro de descarga esté en 0%, utilizando las condiciones de descarga, obtengamos un segundo, obteniendo así también un valor de 12 kΩ y un tiempo mínimo de 0,95 segundos. Para el tiempo máximo de descarga queremos que sea de 15 segundos, obteniendo así también una resistencia de 200 kΩ igual que la anterior. Vamos a necesitar acondicionar la salida del 555 para accionar un relé de 12 voltios. La corriente del relé que consume en estado activo son de 30 mA. La corriente del LED vamos a establecerla que sea de aproximadamente 20 mA. Por lo tanto, la corriente colector emisor máxima que va a tener que soportar el transistor van a ser mayor a 50 mA. También la tensión colector máxima que debe soportar el transistor debe ser mayor a 18 voltios. Por lo tanto, escogemos un BC338 que cumple con estas especificaciones, además de tener un beta de 100. Ahora realizamos el cálculo de la resistencia del LED. Tenemos caídas de tensiones, tenemos a VCC menos la caída del LED menos la tensión colector emisor en saturación del transistor, dividido la corriente del LED, que es igual a la corriente que circulará por R4, obteniendo así un valor de 465 ohm, valor comercial 470. Con este valor comercial que adoptamos, reemplazamos en la ecuación de corriente de LED y obtenemos así que circularán 19,8 mA. Para el cálculo de resistencia de base del transistor, calculamos primero la corriente de base, que es la corriente de colector dividido el beta del transistor, y lo multiplicamos por 5 para asegurarnos de estar en zona de saturación. Reemplazamos los valores y obtenemos que la corriente de base es de 2,5 mA.
La resistencia de base del transistor va a ser la tensión de salida del 555 menos la caída de tensión base emisor encendido del BC338 dividido la corriente de base que calculamos recién. Obtenemos así 3535 ohm, valor comercial 3,3K. Luego calculamos la potencia de resistencia del LED, el cual es la corriente el cuadrado de la corriente del LED multiplicado por la resistencia del LED por un factor de seguridad, en este caso 1,5. Reemplazando valores obtenemos que la potencia que debe disipar la resistencia del LED es de 270 mW, por lo que adoptamos una resistencia de medio watt. Hacemos el mismo cálculo de la potencia de la resistencia de base, pero en este caso utilizamos B cuadrado dividido R. La tensión que cae en bornes de la resistencia es la tensión de salida del 555 menos la caída de tensión base emisor encendido del BC338. Esta potencia la multiplicamos por un factor de seguridad, en este caso de 1,5, reemplazamos valores y obtenemos que la potencia que debe disipar la resistencia de base es de 4 mW, por lo cual con una de 1/8 ya es suficiente. Para energizar este circuito diseñamos una fuente. Se estima que el circuito diseñado debe consumir una corriente de hasta 150 mA como mucho. Para ello vamos a utilizar un transformador reductor de 220 voltios a 15 de 300 mA. Tenemos que la tensión de entrada máxima va a ser la tensión eficaz de 15 voltios por raíz de 2, obteniendo así una tensión de pico de 21,21 voltios. Luego calculamos la tensión de ripple de pico máximo. Para ello utilizamos la tensión de entrada máxima menos las caídas en los dos diodos del puente rectificador menos la tensión mínima que requiere el 7812 para regular, obteniendo así 5,31 voltios. Después calculamos la tensión de ripple eficaz, obtenemos 1,5 voltios y utilizamos en la fórmula de cálculo de capacitor. Obtenemos 282,32 microfaradios, podríamos adoptar 330 microfaradios, pero un valor mucho más sencillo de conseguir son 470. Bueno, ahora vamos a ver cómo crear el proyecto en el KiCad. Vamos a archivo, nuevo proyecto. Acá colocamos la dirección de la carpeta donde queremos crear el proyecto en KiCad. Vamos a ponerle tutorial KiCad y guardamos. Vamos a observar que se crearon dos archivos. En uno tendríamos el esquemático y en el otro el diseño en PCB. Haciéndole doble clic en el esquemático se abre la ventana para el esquemático. Lo primero que tenemos que hacer al crear el esquemático es ir a los ajustes de la página, donde podemos definir el tamaño de la hoja que vamos a usar, por ejemplo A4, la orientación si horizontal o vertical, y también podemos agregarle más datos como la fecha en la que fue creada, la revisión, el título que le vamos a dar al trabajo, y además otros comentarios que se va a poder visualizar ahí. Incluye también la versión de KiCad que estén utilizando. Ahora vamos a pasar a la parte que sería agregar símbolos. En este podemos hacerle clic y buscar el componente, el M555 por ejemplo, y aparecen tres resultados. Vemos que uno es en SMD, el otro también, y el tercero es Dual Inline. Lo colocamos. Se puede ajustar también la grilla haciendo clic derecho y ajustamos la cuadrícula. Por ejemplo, una cuadrícula un poco más grande de 1 pulgada. A continuación vamos a agregar la alimentación, que acá en este vamos a utilizar el GND. Para cablear directamente se puede hacer clic directamente en las conexiones y unirlas. También podríamos hacer utilización de etiquetas globales, la cual podríamos colocar por ejemplo más 12 voltios
para indicar que va a ser BSC o directamente BSC y unir. Así cuando diseñemos la fuente podemos ahorrarnos espacio, digamos, en el cableado y directamente utilizar etiquetas para conectar distintos puntos. Vamos a hacer lo mismo para los siguientes puertos del 555: discharge, threshold y el trigger. Copiamos para el reset, también colocarlo a la alimentación. Buscamos algún capacitor. Acá podemos directamente ya también elegir la huella. Vemos que tenemos SMD y TrueHold. Vemos que estos están colocados en formato horizontal y estos están colocados en formato para capacitores cerámicos. Por ejemplo, podemos utilizar esta huella que nos da las dimensiones también. Este capacitor le ponemos un valor de 10 nanofaradios, donde en valor podemos definir o darle alguna información acerca del tipo de capacitor que vamos a utilizar, así también como la referencia. Y conectamos esto al pin 5.
Para pasar a diseñar el PCB se debe tocar el icono que dice cambiar al editor de placas. Ahí se va a abrir una ventana nueva donde nuevamente la parte principal a hacer en esta ventana sería ajustar la página al inicio. Ponemos la fecha, la revisión por ejemplo 1, el título otra vez temporizador con N555 y algún otro comentario. Podemos ver el tamaño de la hoja, la orientación y demás. Esto no va a modificar el rótulo. A continuación, para traer los componentes desde el esquemático a la placa, podemos tocar el botón acá que dice actualizar placa desde esquema o F8 como shortcut, y ahí prácticamente cuando cerremos nos va a traer todos los componentes que utilizamos. Muy importante para iniciar, es importante dibujar o establecer el borde de la placa. Podemos usar la cuadrícula para poner que cada separación sea de 1 milímetro por ejemplo, y hacemos un cuadrado. Al cuadrado podemos seleccionarlo y modificar sus parámetros, sus propiedades con la tecla E por ejemplo. Acá podemos definir en qué capa va a estar, como queremos que sea el borde, sería Edge Cuts. Podemos establecer el punto inicial en el esquema, pero sobre todo podríamos definir el alto y el ancho del mismo. Por ejemplo, para una placa de 80 por 80. Entonces de esta forma tendríamos definido los bordes de nuestra placa. Resulta muy importante colocar, digamos, las perforaciones al borde de la página. Por ejemplo, colocando una vía y modificándola con el botón E, podemos definir también el diámetro de la perforación, por ejemplo 4 milímetros, y el orificio que va a tener. Esto por ahí nos va a servir para la hora de hacer la perforación, 0.5 milímetros. Después podemos, con la cuadrícula fijada en 1 milímetro, podemos ponerle a una separación de 1, 2, 3, 4 milímetros para un lado y 4 milímetros para abajo. Resulta importante realizar esto en cada una de las esquinas. La tecla M nos permite mover con precisión la perforación. Es lo mismo que hacer clic derecho y apretar mover. Esto resulta fundamental de colocarlo al inicio, entonces uno después no se olvida cuando está reordenando los componentes. Otra utilidad que tiene, que puede ser importante, es editar los tamaños predefinidos de las pistas. Esto nos va a permitir cambiar entre una selección de tamaños fijada. Para ello vamos a abrir configuración de la placa. Al editar las características predeterminadas, le vamos a dar a más y podemos definir el ancho de la pista. Por ejemplo, un ancho de 1 milímetro. A otras pistas van a tener un ancho de 1.5 milímetros y otras, por ejemplo, un ancho de 2 milímetros. Esto nos va a permitir entonces cambiar rápidamente entre los distintos valores a la hora de hacer el cableado.
Mientras ubico los componentes, les comento que para conectarlos entre sí se utiliza la herramienta Enrutar pistas, la cual se encuentra en la ventana de herramientas de la derecha. También se puede acceder rápidamente a ella con el atajo de teclado X. Y además, con la tecla W se puede ir variando entre los distintos grosores de pista que definimos anteriormente. A la hora de tener que diseñar un puente, se pueden agregar vías. Prácticamente de una conexión podemos hacer clic derecho y ponemos colocar situar vía pasante, y ahí directamente con la placa de cobre superior podemos simular lo que sería un puente, y de la misma forma podemos colocar la vía pasante para volver a la capa inferior y así conectar partes del circuito mediante puentes. Estas vías se pueden configurar y aumentar el diámetro para después hacer la perforación. Por ejemplo, 2 milímetros, 0.5. Lo mismo se puede hacer en este caso acá. Y de esta forma se pueden agregar puentes a la placa. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar una zona de GND. Para eso colocamos agregar vías de relleno. Cuando hacemos clic nos va a aparecer un menú en el cual nos va a definir qué red queremos generar, digamos, el área. En nuestro caso vamos a seleccionar GND, le vamos a dar a aceptar y nos va a permitir dibujar el área al cual queremos colocar el plano. Una vez seleccionamos toda la placa y volvemos a tocar el inicio, nos quedaría de esta forma. Para que nosotros podamos visualizar el cobre, tenemos que hacer clic derecho sobre esa herramienta y ahí rellenar todas las zonas. Ahí prácticamente cubriría el área con cobre. Para modificar qué tanto espacio deja entre el área de cobre y las pistas, hacemos clic en E o clic en propiedades y podemos configurar acá entre las conexiones de PIAT el espaciado, por ejemplo, podemos darle en 1 milímetro, tanto así como el margen y el ancho mínimo.
Para volver a efectuar los campos se tendría que volver a rellenar todas las zonas. Y prácticamente nos quedaría así. Por ahí es importante denotar que en algunos casos conviene modificar el área manualmente para que no quede una sola espira de cobre unido. Para ello entonces podemos modificar el área haciendo una nueva. Volvemos a darle GND y esta vez lo dibujamos, por ejemplo, dejando la zona de alta tensión excluida de la selección. Llenamos la zona y ahí estaría. Lo siguiente que se puede mejorar sería ampliar el tamaño de los pads. Para ello seleccionamos uno de los pads. Si tienen dificultades para la selección, prácticamente acá donde dice filtro de selección, pueden seleccionar que solo se seleccionen los pads, cosa de cuando uno selecciona un área, únicamente los pads sean resaltados. Por lo tanto, seleccionando uno podemos modificarlo con las propiedades. Podemos definir el tamaño del pad. Para este, que es el N555, podemos, por ejemplo, aumentar el tamaño del pad de 3 milímetros y 2 milímetros, haciéndolo bastante más grande. Ahora, para que los demás pads resulten igual a este, podemos hacer clic derecho sobre este, copiamos las propiedades del pad como opciones por defecto y luego seleccionamos todos los pads que queremos hacerlo igual, le damos clic derecho y podemos copiar propiedades por defecto a la selección. De esta manera se modifican todos los pads simultáneamente. Para este, que por ahí nos ayudaría a identificar si se trata de la patita número 1. Otra herramienta útil que tiene el programa es la opción de añadir medidas o dimensiones. Para que quede por ahí un poco mejor, podemos agregar dimensiones ortogonales. Seleccionamos en qué capa queremos que se muestre, por ejemplo en comentarios de usuarios. Podemos seleccionar que nos muestre prácticamente las dimensiones de la placa. ...80 por 80... podemos ver qué separación tiene, por ejemplo, los orificios, entre otras cosas. Es una herramienta bastante útil a la hora de preparar las dimensiones físicas de la placa. A la hora de querer imprimir el PCB, podemos ir acá a la opción de imprimir y acá nos va a preguntar cuáles capas queremos incluir. Acá vamos a tener que desmarcar todas las capas que no querramos imprimir, dejando posiblemente y únicamente la del fondo, bottom copper, color monocromo, imprimir hoja de dibujo, y acá la escala es importante tener 1 a 1. Podríamos visualizar un poco cómo quedaría el tamañito de la placa, cómo quedarían los pads. Es importante verificar acá si el tamaño de los pads es el adecuado, cómo quedaron las pistas, si no hay pistas por ahí muy cercanas unas de otras, entre otros aspectos. Y una vez conforme con esta vista previa de impresión, le podemos dar a imprimir
y generar el archivo PDF. Nos va a preguntar en qué parte queremos guardar. PDF versión 1. Y con ese podríamos verificar ya cómo quedó la placa, quedando directamente así. Esto sería lo que quedaría para imprimir. Otra herramienta bastante útil a la hora de diseñar la placa es la vista en 3D. Básicamente podemos ir a ver visor 3D y en esta podríamos verificar cómo se vería la placa y los componentes, si es que esto tienen cargado justamente un modelo 3D del mismo. Acá podemos ver que, por ejemplo, las borneras no tienen justamente su modelado 3D, pero es una herramienta bastante útil a la hora de verificar el tamaño y el espacio, sobre todo por ahí para los disipadores. También podemos obtener una vista del lado inferior, lo cual hace una herramienta bastante útil. Bueno, ahora voy a explicarle cómo agregar a KiCad huellas, símbolos y modelos 3D que no se encuentren dentro del programa base. Para ello pueden buscar cualquier página donde puedan descargar. Una que les recomiendo es napeda.com, que tiene una gran base de componentes para descargar. Van al buscador y escriben, por ejemplo, ESP32 DevKit. Esperan a que cargue. Una vez realice la búsqueda, van a encontrar la empresa que manufactura el componente, una imagen del componente, el nombre del componente, el tipo de empaquetamiento y una breve descripción. Luego a la derecha van a ver respecto a este componente todos los archivos que se encuentran para descargar. Se encuentran datasheets, símbolos, huellas y modelos 3D para el caso de este. Pero puede ser que otros no tengan modelos 3D, no tengan huellas, no tengan símbolos y así sucesivamente. Bueno, elegimos el de Expressive y van a encontrarse acá. Este va a ser el símbolo que van a descargar y este es el footprint. También pueden ver el modelo 3D si es que quieren incorporarlo. Pueden verlo online. Para descargarlo le dan a descargar símbolo y footprint. Seleccionan KiCad y si no están registrados le va a decir que se registren. Se registren, es totalmente gratuito y descargan la versión de KiCad que quieren. En mi caso se va a hacer versión 6 y adelante. Bueno, una vez hayan descargado el archivo, lo descomprimen y le van a generar 4 archivos. Este que es .kicad-sim, que es el símbolo, el .kicad-mod, que es el footprint, y el .step, que es el archivo 3D. Van a KiCad, seleccionan preferencias, gestionar biblioteca de símbolos y le dan a esta carpetita que está acá. Seleccionan el archivo .kicad-sim, le dan doble clic y ya se agrega con el nombre que va a aparecer. Le dan a aceptar. Para las huellas hacen lo mismo, gestionar biblioteca de huellas, con el particular de que las huellas es necesario que estén en un archivo .pretty. Crean un archivo con cualquier nombre, .pretty, y ponen el archivo -mod. Vuelven acá, le dan a las carpetas, tuto.pretty, seleccionar carpeta, aceptar. Abren el archivo y ya podemos buscar el componente. El archivo que recién agregamos es este. Yo tengo otras versiones que ya agregué anteriormente. Le damos doble clic y ya podemos colocarlo. Para asignarle la huella, seleccionamos el componente, seleccionamos para asignar, seleccionamos el componente, buscamos la carpeta .pretty que acabamos de crear y seleccionamos el archivo dentro de la carpeta. Le damos a aceptar
y ya tiene asignada la huella. Vamos a herramienta, actualizar placa desde esquema, actualizar placa, cerrar, y ya podemos colocar la huella. Para asignarle su visualización 3D le damos doble clic y vamos a modelos 3D. Vemos que está la huella sin un componente 3D, por lo que tenemos que agregarle. Presionamos la carpeta, buscamos el lugar donde lo tenemos instalado, le damos doble clic y se agrega mal ubicado. Para eso podemos cambiar la rotación, colocarlo, también podemos girarlo en Y o en Z, y en caso de que no se alineen perfectamente los pines, podemos moverlo en cualquier dirección. Le damos a aceptar y ya tenemos asignado. Vamos a ver visor 3D y vemos que está correctamente ubicado. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta aquí el video. Dejen su like y suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. Chau chau.